Mira, nos quedan solamente 3 funciones. Estamos en el Teatro de la Universidad del Pacífico, en Jesús María. Estamos sábado, hoy 8:30 de la noche, el domingo a las 7 y el lunes última función a las 8:30 El de la lunes noche. que es Día del trabajo. Día del trabajo, ¿no? Sí. Ay, bueno, dense una vuelta Cerramos por con el eso. teatro. Además que no es tan caro el teatro. Creo que hasta más barato que ir al cine ahora resulta ir al teatro, la verdad. Uy, si sumas la canchita y todo eso, Sí, mucho más barato. Estamos con Eduardo Camino, que es actor, y él está junto a un grupo de chicos bastante jóvenes llevando a cabo una obra que lleva por título El monstruo de Armendáriz. Y esto tiene todo un contexto no solamente histórico y legal, porque fue además la primera y única ejecución por pena de muerte que se dio en el Perú. ¿Cómo estás, maestro? Bienvenido a ¿Qué tal? Exitosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, bien. Bueno, acá contento de poder decir de que esta es una temporada muy acogida por el público. Este es El monstruo de Armendáriz. Estamos en la Universidad del Pacífico, en el Teatro de la Pacífico. Y efectivamente, esta obra está inspirada en un caso real, ¿no? Es el proceso judicial que tiene Jorge Villanueva Torres, llamado Monstruo de Armendáriz, conocido así en los años 50 porque hubo un caso de un niño que apareció muerto en el acantilado de Armendáriz, ¿no? Y este señor fue inculpado por ese supuesto crimen, ¿no? Pero lo que sucede a través de los años es que se ha ido reconociendo que hubieron muchas contradicciones en ese juicio. En ¿no? ese proceso, ¿no? No fue un proceso como muy sereno, hubo mucha presión social, habían intereses políticos de por medio. Eso ¿no? es interesante, porque hay una constante, sobre todo en estos temas, ¿no? Cuando la justicia se hace mediática, no es justicia, porque hay presiones de este tipo, ¿no? El caso del monstruo de Armendáriz fue bastante sonado. Han pasado ya 70 años desde este momento y hay quien está buscando resarcir esta decisión de la justicia peruana y pedirle perdón a esta persona. Esto todavía no se ha dado en realidad, pero ahí no solamente hubo un tema de carácter mediático, sino de mucho racismo también y discriminación. Totalmente. Recordemos que también Lima de los años 50 era una Lima que recibía una migración desde el interior del país muy significativa, ¿no? Entonces las clases sociales limeñas pues estaban un poquito como afectadas y resentidas por esta llamada invasión, y también por el lado de los migrantes también sentían un prejuicio, ¿no? Un estigma, y son pues chivos expiatorios finalmente, ¿no? Entonces son tratados como personas de segunda clase finalmente, ¿no? Entonces fácilmente un afroperuano, ¿no? Que se dedica, en realidad sí era un ladronzuelo, pero no necesariamente un criminal, es lo que cuestiona la obra. Se le acusó de haber secuestrado a un niño, haberlo violado y luego asesinado, ¿no? Secuestrado, golpeado, violado y asesinado, claro. En la bajada de Armendáriz, que ahora la conocemos, que es donde me cayó el piedrón esta semana. Justo lo que acabas de mencionar. Claro, que en esa época era como una vía de acceso mucho más rudimentaria, creo que había una línea de tranvía y no era una zona, digamos, tan segura tampoco, ¿no? Tan transitada, ¿no? Sí. Ahora, es bastante interesante el contexto, porque tú haces el papel de juez, ¿no es cierto?, de este caso, que creo yo es un papel bastante interesante, porque la literatura judicial te lleva a entender cuáles son los procedimientos legales que se necesitan. Además, la justicia de por sí es demasiado interpretativa, o sea, los códigos, los documentos, la interpretación de determinada persona. Ser juez es utilizar el razonamiento y la casuística, ¿no? Los hechos. Pero en el caso del monstruo de Armendáriz no había, digamos, mucho elemento probatorio, solamente el testimonio de una persona que estaba por ahí y que entendió que había visto algo extraño. Claro, y que finalmente eso termina por condenarlo. Y justamente eso está subrayado durante la obra, ¿no? No es que el juez esté ciego a eso, justamente se cuestiona eso, ¿no? Él sabe, él reconoce que la monedita de la que habla como evidencia el turronero, que era un testigo importante, ¿no? Y otros aspectos del juicio no son suficientes. Sin embargo, él tiene, de alguna manera, creo que en la ficción, ¿no? Que estamos elaborando, decide ceder un poquito a la presión social, ¿no? A la cortina de humo que se necesita en ese momento para que se produzca una buena transición política. Recordemos que estamos terminando el gobierno de Odría, ¿no? Y convocando nuevas elecciones. Entonces hay una negociación de por medio con respecto a grupo de poder, ¿no? Entonces creo que la obra es como una radiografía de lo que sucedía hace 70 años y sigue sucediendo ahora, ¿no? Entonces eso es lo relevante. Por eso el público cuando ve
lo reconoce, se ríe, se espanta, sale conversando un montón de esto, ¿no? No, es interesante. Yo vi el título de la obra y me interesó. He leído alguna crónica por ahí respecto a la puesta en escena, que es bastante interesante. Pero además me interesa mucho el tema de los diálogos, ¿no? Cómo es que se construye el guión en base a este tema, ¿no? Al final lo terminan encontrando culpable, o sea, no hay vuelta atrás, porque podría pasar, ¿no? Que en el desarrollo mismo de la obra podrías tener otro tipo de final, con otro tipo de interpretación o mensaje que tú le quieras dar a la gente que te va a ver, ¿no? Sí, Sin embargo, han sido muy respetuosos de los hechos. Totalmente, sí. Yo mismo he aprendido muchísimos términos jurídicos y ¿Cuáles, por he ejemplo? conocido como motus proprio, por ejemplo, cuando alguien de propia voluntad Lo hace. toma una acción, ¿no? Bueno, y estás mencionando una parte muy conmovedora de la obra, que es finalmente lo que apela a la empatía, ¿no? O sea, a ponerte en los pies de Jorge Villanueva Torres, ¿no? Que es un ser insignificante, ¿no? Que manipulan por aquí y por acá y al final condenan y fusilan. Exitosa. Entonces creo que lo que hace la obra de alguna manera es mostrar, develar, digamos, toda esta maquinaria judicial torpe y equivocada, pero también darle voz a este personaje insignificante en la sociedad, ¿no? Esto pasó el 12 de diciembre de 1957. Jorge Villanueva Torres, titulado por la prensa de la época como el monstruo Armendáriz, se paró frente al pelotón de la Guardia Republicana a las 5:40 de la madrugada y los fusileros descargaron sobre él su castigo en las instalaciones de la Penitenciaría de Lima. Eso acá nomás en Alfonso Ugarte, hace muchos años. Ahí lo ultimaron. Esa fue la primera y la única pena de muerte que se dio en el Perú. Luego de eso cambiaron los contextos políticos y se desarrollaron nuevos códigos y la Constitución cambió y ahora la pena de muerte es básicamente por traición a la patria. Ahora prueba la traición a la patria, ¿no? Pero fíjate que últimamente se estaba hablando de pena de muerte también, ¿no? Sí, hay voces que buscan restituirlo para casos de violación de menores, por ejemplo, ¿no? Para ya hechos execrables. Y yo a veces tengo esta constante de ser, por momentos, bastante cambiante. Soy muy progresista, sí. No llego a polarizarme, o sea, no sé, ni de izquierda o de derecha, pero a veces también tengo estas posiciones un poco de facho, que no sé si sean correctas en realidad, y no sé si sea conveniente, ¿no? ¿Tú qué opinas? Siempre es, creo que seguramente siempre es discutible, ¿no? Vale la pena la discusión, es interesante. Sin embargo, justamente la historia nos muestra hechos como este, en los que se cometen errores, ¿no? Y a la larga también, Estados Unidos también tiene un montón de casos de eso, ¿no? Porque todavía prevalecen muchos estados. Estados Unidos es federativo, ¿no? Cada estado tiene sus propias reglas y códigos, ¿no? O sea, la pena capital todavía no se suprime del todo, cada estado tiene su propia decisión, ¿no? Cada estado por su cuenta, exactamente. Y hay casos que se conocen sobre pena capital, ¿no? O sea, yo leí hace muchos años un libro de Celda 2455, escrito por William Kelly Chessman, que trataba justamente sobre la pena de muerte y era el caso de un reo que además aprende derecho en prisión para poder defenderse, sin embargo los argumentos no le alcanzan y es ejecutado, pero con inyección letal. Ajá. Entonces eso también me permitió a mí tener una idea de cómo es que los jueces toman estas determinaciones. Además que, ojo, para llegar hasta la pena capital, tú tienes una serie de estadios o procedimientos, no es tan sencillo como que mañana te mato, ¿no? O sea, podría un proceso de por ejemplo, durar 10 años, 15 años, 20 años, porque el reo hasta el final entre comillas, respeta el derecho a vivir, ¿no? Sí. Bueno, acá tiene la posibilidad de presentar una serie de escritos. Bueno, esa es la justicia norteamericana. Aquí, sí. El caso de Monstruo Armendáriz, ¿cuánto duró? Bueno, el tiempo... Tuvieron tiempo también, porque la muerte del niño se produjo el año 54, si mal no recuerdo, y lo acabas de leer, el fusilamiento fue el 57, ¿no? Entonces, podrían haber considerado muchos aspectos que recogía, por ejemplo, el departamento forense de ese entonces, ¿no? Podrían haber considerado las contradicciones del único testigo, Uldarico Salazar, este turronero, que al fin del juicio, una vez que lo fusilan, sale a los medios a decir: espero que ahora la sociedad me retribuya por mi acción cívica con un trabajo digno que me mantenga. Entonces, claramente habían intereses muy individuales y sociales y colectivos de por medio, fruto de esta histeria colectiva y esta transición política también, lo vuelvo a decir, ¿no? Entonces, esa es más o menos la figura que se viene repitiendo, ¿no? Acá tengo algunas fotos que estoy revisando de Villanueva, llamado Monstruo Armendáriz. Y entonces ahí él hasta el último juraba inocencia, ¿no? Mira, yo estoy hablando ahora desde la ficción, porque esto finalmente es una obra inspirada en esos hechos, pero finalmente ficcionada, ¿no?
Pero mencionabas hace poco a Víctor Maurtua y lo estuve leyendo ahora que lo mencionaste. Lo conocí en vida. ¿Sabes por qué? ¿no? Porque él era médico forense y tenía su oficina en el Palacio de Justicia, aquí en el Poder Judicial. Ahí tenía cráneos, cuchillos, tenía todos los elementos con los que se habían cometido crímenes, los más sonados también en Lima. No solamente el de Monstruo Armendáriz, el tema de Polly y la Correa, ¿no? Me lo mostró. El arma con la que matan a Banchero, ¿no? Un empresario también bastante conocido, sobre el que se escribe un libro y se hace una película, ¿no? Muerte de un magnate. Muerte de un magnate, ¿no? Sí. Y hay tanta historia que uno recuerda y conoce también. Ya murió el doctor Maurtua, pero era muy buscado por los medios de comunicación para explicar determinados crímenes, sí. ¿No? El caso de Reaño y Marita Alpaca, entre otros más. Ahora, llegó a ser una reinterpretación de los hechos en el 2004 y dejó ahí una... que es, digamos, también lo que se toma en cuenta también para darle sustancia a la obra. ¿Y cuál es la reinterpretación que hace Maurtua del tema? ¿Lo pudiste leer? Justamente, muy rápidamente, pero lo que menciona es que fácilmente esto podría haber sido algo como que el niñito de 3 años... Fue atropellado. Se va de la casa, es atropellado por un vehículo, de pronto quien lo hace lo arroja. Tira el cadáver. Sí, y es eso. Por el tipo de lesiones que tiene en el cuerpo, en la pierna, no había ningún signo de violación sexual tampoco, que era una de las cosas... Es raro, ¿no? Porque, bueno, ni tan raro, porque claro, en la época no había la tecnología forense que hay ahora, seguramente para poder encontrar respuestas al tema, ¿no? Sí. Bueno, en la obra lo usamos, y no estoy tan seguro de si haya sido así, de que haya indicios en esa época, pero sí se usa la opinión del forense para descartar por lo menos el hecho de violación sexual. Y posiblemente, y la sospecha de que en realidad podría haber sido un golpe como un carro que atropella al niñito, ¿no? Y sabiendo eso, es que igual se produce el juicio como se produjo. Ahí está lo interesante. Mira, la obra es como trepidante. Yo creo que te envuelves muy entretenida. Es una trama bastante dramática también, ¿no? Compleja, pero muy digerible. Al término del juicio del monstruo Armendáriz se le da el uso de la palabra, que es finalmente el derecho de que le asiste a todo imputado, ¿no? Y él dice enfáticamente ante la audiencia, dijo así: yo he cometido muchos delitos, he sido un hombre malo, pero este crimen no me pertenece. ¿Ah? Bueno, y eso lo dice al final. La pena es que lo que relata Jorge Villanueva, el monstruo de Armendáriz, es que él sí da una confesión diciendo que lo ha hecho, dando detalle incluso sobre eso, pero la da porque aparentemente cuando lo han capturado lo han obligado a confesar eso. Lo han agarrado a golpes, lo han amenazado y todo eso, ¿no? Entonces él, desesperado, ha dicho, ya, ok, voy a confesar esto y luego en el juicio, frente a un juez, me va a ir mejor, voy a explicar mi verdad. Pero eso nunca sucede. Ya declaró esa confesión y ahora es muy difícil revertir esa situación, ¿no? Qué increíble. Sobre todo porque son jóvenes los que se sienten atraídos por estos temas, los adaptan, los llevan al cine, pero también los llevan a obras de teatro, para que el público también entienda cuáles son las realidades que hemos vivido y por qué estas cosas no deberían repetirse, ¿no? Totalmente. Creo que la obra aborda muchos temas. Ya hemos hablado mucho de política, pero también de la discriminación racial, ¿no? ¿Qué más impera? Hay, digamos, está esta cosa también de la manipulación mediática, por ejemplo, ¿no? Que es bastante recurrente en la obra, ¿no? De los intereses de formar una cortina de humo con una especie de show, porque finalmente es eso, ¿no? Enjuiciar, fusilar al monstruo para que la gente esté contenta, la gente que reclama justicia, a la horca. Diga, él es. A la horca. Y a la horca, fusílenlo, y ya. Se quedan tranquilos. Que somos, repito, somos una sociedad también bastante reactiva, ¿no? Así es. Actuamos cuando ya el hecho se ha dado, cuando deberíamos haberlo prevenido con mucha anticipación, darnos mejor seguridad, bueno, no lo sé. Pero esto pasa no solamente en el Perú, sino pasa en el mundo. Alcanzar justicia es muy difícil, sobre todo en un país donde hay alto nivel de impunidad. Ese finalmente es el Perú, ¿no? Y cosas como esta nos llevan a esa discusión también. Antes de que te vayas, Eduardo, porque el tiempo es bastante corto, la obra todavía está en desarrollo, ¿no? Tienen ustedes todavía presentaciones. ¿Y dónde se está dando? Mira, nos quedan solamente 3 funciones. Estamos en el Teatro de la Universidad del Pacífico, en Jesús María. Estamos sábado, hoy 8:30 de la noche, el domingo a las 7
Y el lunes, última función a las 8:30 El de la lunes noche. que es Día del trabajo. Día del trabajo, ¿no? Sí. Ay, bueno, dense una vuelta Cerramos por con el teatro. Además que no es tan caro el teatro. Creo que hasta más barato que ir al cine ahora resulta ir al teatro, la verdad. Uy, si sumas la canchita y todo eso, Sí, mucho más barato. Realmente. Sí, por supuesto, no, olvídate. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, Muchas gracias, 3 funciones sí. todavía. Hoy, mañana y el lunes por la noche en el teatro de la Universidad Perdón. Las entradas del están a la Pacífico, venta. ¿no? Sí, el Teatro del Pacífico, las entradas están a la venta en Join Us. Join Us, ahí las Sí. pueden encontrar. Bueno, vayan a ver. Eduardo, además joven talento. Eduardo Camino, ¿no? Actor de la obra teatral El Monstruo de Armendáriz, que tiene todo este contexto que ya lo hemos graficado.